el encuentro bilateral de Gustavo Petro y Joe Biden en el Salón Oval de la Casa Blanca en Washington. Finalmente se abordaron 3, 4 temas clave, pero sí se tocó el tema de Venezuela, que se amarró al tema Cuba. Habíamos planteado ayer que ese tema Venezuela estaba quieto, que no se iba a prestar Biden para el lleva y trae del señor Petro, pero finalmente sí se tocó en este encuentro bilateral que tuvo una duración importante. Fueron casi 2 horas y en términos generales podemos decir que le fue bien a Petro, le fue bien, digamos, en esta reunión. Parece que fue muy grata la Sí, reunión, muy ¿no? amable, muy risueña, mucho abrazo, mucho pico, mucho saludo efusivo. Bueno, vamos a ver si todo lo que se habló se Pero el tema concreta. de Venezuela no fue que Petro fue y sí, sí, lo que diga, señor Petro. No, señor. De hecho, Rubén Ellos Darío, condicionan muchos aspectos. uno, ahí lo está empezando usted a contar el cuento. Petro pidió que se levanten las medidas sancionatorias del tipo económico que tiene Venezuela por la dictadura que hay en este país. Así Maduro y en su momento Chávez y todos los lobos áulicos de ese país digan que no, pues una dictadura, un país que priva de las libertades mínimas a la gente del derecho a opinar, que censura medios de comunicación, que cierra negocios, pues es una dictadura. Un país que le da cuentagotas a la gente de comer es una dictadura. Un país que tiene en solo Colombia 4.200.000 personas inmigrantes, es solo Colombia, es una dictadura. En ese tema, Petro le dijo a Biden, listo, vamos a conversar eso, es posible, lo mismo que con Cuba. A Cuba Sí. también hay que levantarle las medidas, dijo Petro, para que vuelvan a la Comisión Interamericana y para que el continente avance. Pues digamos que el principio es bueno, desde luego, qué bien que todos los países tengan respetando sus independencias, sus sistemas de gobierno, pues unas independencias, unos formatos de unión. Pero el presidente Biden le dijo, para que eso ocurra, Venezuela tiene que dar muestras de democracia, de Sí, señor. libertades. Entonces Petro le responde, bien, ¿cuándo podría pasar eso? Podríamos empezar, presidente Biden, con unas elecciones, que se convoque a unas elecciones en Venezuela. Bueno, la cosa quedó como a buen gusto, En ese pero término, pero Biden pide elecciones, señor. elecciones, Él dice, primero que todo, que hayan elecciones, elecciones, que él sí, verifique antes si de hay. levantar las medidas. Sí, de levantar las medidas, él dice que hayan elecciones, que haya justicia, que en el proceso, que haya una oposición con los mismos derechos que cualquier ciudadano tiene en Venezuela. Claro, Digo, si son así las cosas, vamos a pensarlo y vamos a lo empezar vamos a a. mirar, Sí, pero no no, es que haya dicho, claro, no, una vez, sino vamos es a que ver, Petro, como en ese afán egocéntrico y en ese estilo de mandamás que tiene Petro y de que la palabra revelada y que se ha granjeado, esto es una cosa un poco curiosa, ¿no? Petro se ha granjeado ante algún sector de la opinión pública la imagen de ser un gran intelectual. A mi juicio no lo es, no lo es. Petro es un hombre que es buen lector, digamos, sí, y tiene un conocimiento importante sobre muchos temas, pero no le queda todavía el título de gran intelectual. Gran intelectual, no sé, Antonio Caballero, por nombrar aquí alguno que se me ocurra. Entonces, volvamos al punto. Sí, Petro, podemos mirar el tema Venezuela, podemos mirar el tema Cuba, levantar las sanciones económicas a estas dos dictaduras, pero elecciones libres y democráticas. primero. ¿Qué? Primero, a ver, porque es que en Venezuela ha habido muchas elecciones, 6, 8, 10 procesos electorales con Chávez y con Maduro, Pero pero acuérdense que las anteriores elecciones fueron con Tibisay a bordo. Tibisay, que ya está uso, ¿cómo es que llaman? ¿Cómo es que llaman Sí, los militares? Uso de buen retiro. retiro. Ya no hace Tibis, parte ni de la reserva activa. no, ya no hace parte de la reserva Dormida. dormida, doña Tibisay. Pero entonces, ¿qué sacamos con que en Venezuela se convoquen elecciones, Rubén Darío y querida teleaudiencia? Si son elecciones tramposas, amañadas, que con anticipación se sabe quién gana.
que con anticipación se sabe cómo manipularán, cómo manejarán a los guarismos, las cifras. Entonces me imagino que el presidente Biden enviará una comisión, revise el desarrollo de las elecciones en elecciones y postelecciones. Pre, durante y posteriores. Exacto. Y Sí. miramos a ver, y ahí sí revisamos, sí, hay mérito, si Maduro ganó en justa causa, en Sí. justa ley, sí señor, hay Bien. mérito. Si se ve que hubo trampa, no hay Sí. cucas, seguirán las vainas. Seguirán las así. cosas como están. Acuérdese ahora que habla usted de Maduro, las elecciones como por 100.000, 80.000 o 5.000 votos, una cifra ridícula, le ganó a Capriles. ¿Se acuerda? Sí señor. O sea, uno queda con la duda, seria duda, dice miércoles. Y era en el momento donde estaba la protesta fuerte, hace un par de años ya. Y todo el mundo decía, va a ganar Capriles, y no, ganó Maduro, sencillito. Capriles. Bueno, señor. Otro punto que se abordó. Oiga, que muchos saludos le mandan los seguidores, los oyentes. Uy, qué que bien. nos ven, que muchos saludos. Sí. Que muy bonita la charla, la conversación ayer con el rector del gimnasio de los Llanos. Bayona, Juan Carlos. Juan Carlos Bayona, muy agradable la conversación. Le dije, así son todas las conversaciones. El hombre alabó, como todos, nuestro café, ¿no? Sí, dijo que muy bueno el Y cada café, rato que levantaba sabroso. la taza. A ver si se miraba para el tenía fondo, se más. acabó ¿Qué esta pasó? vaina. Hasta que pudiera Rubén ser. como que dijo, pobrecito Bayona, Tocó. traigámosle más café. Pero así son nuestras conversaciones acá, muy agradables a veces. Sueltas, desprovistas de cualquier acartonamiento. Hable, compadre, hable tranquilo, hablemos Pero que a del nuestros respeto. seguidores les agradó mucho esa conversación. Así son nuestras conversaciones, frescas, no hay ningún problema. Sí. Muchos saludos le envió ayer la secretaria privada de la gobernación, Bueno, gracias. Maribel Celi, Maribel. que está muy atenta a sus comentarios, está muy pendiente a nuestra señal, que nos sigue con mucha frecuencia, en medida que el tiempo les permita. Que muchos saludos y que ella escucha todos sus Sí. mensajes. Sí, aquí pues tenemos, digamos, esa tranquilidad del desarrollo de nuestro oficio, que no es nuevo, ya llevamos más de 3 décadas en esto, Rubén Darío y yo, él por su cuenta y yo por la mía, casi 70 años en el 65, no exageremos, 65, entonces eso nos permite una tranquilidad, ¿no, Rubén? Uno no se para aquí como a hablar tontadas, ¿no? De hecho, en la calle es sí. evidente el afecto que le expresa a uno la gente, ¿no? Sí, sin duda. Y eso nos lo agradecemos Sin mucho. duda. A cualquier persona, a cualquier transeúnte que nos saluda, mil y mil gracias. Guri, ya no me saluda que hubo Rubencho, sino que hubo DF. DF, esa es Que una eso es- marca que estamos nosotros empezando acuñándola, a estamos forjar. viendo, sí. DF, entonces eso nos agrada a nosotros mucho antes de que se molesten porque nos dicen DF o Rubencho o Oscar. Sí. A nosotros nos agrada, primero que todo, contar con ustedes y segundo, Sí. el trato que nos dan. Bueno, El otro punto fue, y este punto es bien, un buen cabezazo, llamémosle. Pagar deuda externa de todos estos países que andan endeudadísimos con los grandes organismos Banco Mundial y todo eso, multilaterales, Fondo Fondo Monetario, Monetario, todo esto, con la lucha por el mejoramiento, por el cambio climático, lucha contra el cambio climático para empezar o mejorar el medio ambiente en el planeta. Entonces Petro le ha dicho a Biden, bueno, señor Biden, todos estos países nunca van a terminar de pagar la deuda. Eso está claro. Eso es una amarre y además el negocio justo es ese, no terminar de pagar para seguirlos teniendo amarrados, seguirles prestando y el Banco Mundial y el Fondo Monetario pues trazan medidas económicas y les dicen sí, pero necesitamos una reforma de tales características tributaria allá en ese país. ¿Qué no? Entonces no le prestamos, chico. Así de sencillo. Miren a ver. O sea, la cosa es sujeta a... Entonces la propuesta también cayó en gracia en la Casa Blanca. Bien, cambiar deuda externa por lucha contra la degradación climática en el planeta. Biden, sin embargo, le dijo, vamos a elevar la consulta a estos foros multilaterales internacionales económicos. Yo no decido eso. Yo, por supuesto, yo soy el representante de un país poderoso, Estados Unidos, pero esos son organismos privados que deciden sus políticas económicas ellos, no la presidencia de los Estados Unidos. Entonces ese punto también quedó ahí en la agenda, quedó planteado, se discutió, pero no se llegó, digamos, como a la decisión, como bien dice Rubén Darío. Fue una conversación donde se abordan los temas y luego empiezan a trabajarse cada uno de esos temas.
de tal manera que se elevarán las consultas por parte del señor Joe Biden al Fondo Monetario Internacional para que esto además, Rubén Darío, no se haga solo con Colombia, sino que se convierta en un programa de carácter global en todos los países donde hay incidencia del Fondo Monetario Internacional económicamente, pues también esos países que son afectados por el tema climático, pues trabajen en pro del beneficio del planeta y se les pueda reducir la deuda, ¿no? Sí, señora, así es. Entonces, ese es un buen punto que se anotó Petro el día anterior, indudablemente, porque aquí le echamos el cuento de lo bueno, de lo malo. Sí, eso fue muy bien. Eso está bien. Saludos. Ayer me dieron, van a decir que hoy estamos como arroganticos, pero sí, es que si uno no chicanea con lo que le toca chicanear, pues un saludo para la colonia casanareña en Bogotá. Qué bueno. Nos están escuchando con mucha atención a todos ellos, a todos los que nos siguen, Lorena Arenas, allá en Bogotá, un saludo muy especial a toda la gente de este llano que se encuentra residiendo por estudio, por trabajo. Mil gracias, dice que les encanta escuchar esto porque es otra forma de sentir y conocer la noticia. Les agradecemos mucho esa deferencia que tienen para con nosotros, honor que nos hacen con su gentil sintonía, con su gentil seguimiento. En el punto, Rubén Darío, del tema climático, y Biden también se comprometió a destinar cerca de $500 millones para protección de la Amazonía, no solo de la Amazonía colombiana, sino la Amazonía, que es Brasil, Perú, Ecuador, Colombia, bueno, gigantesca. No creo el que pulmón del mundo. Ecuador creo que no alcanza a estar ahí. Perú, pulmón del mundo. Colombia y Brasil. Es el pulmón del mundo, así, esa es la mejor definición. Es el gran respiradero del mundo, pero que se ha visto afectado hace décadas por la tala de bosques, por el narcotráfico. El narcotráfico le está haciendo un daño espectacular, tristemente espectacular a la Amazonía. Sí, justamente ese es el tercer punto, la lucha contra las drogas. Petro dice algo que no es nuevo, pero no porque no sea nuevo no quiere decir que no tenga razón. Y también comparto muy humildemente, desde mi óptica ciudadana y periodística, ese parecer. La lucha contra las drogas fracasó, a mi juicio también. Petro lo ha venido diciendo, otros presidentes también lo decían, por una razón sencilla, Rubén, se ataca de la producción y no el consumo. Y resulta que en estos países, Estados Unidos, Europa... Usted no encuentra un cultivo sí, de coca en Estados Unidos ni por la vuelta de la esquina. Pues de pronto los hay, pero están muy bien, digamos, escondidos o tienen sus maneras de hacerlo, no abiertamente como se hace aquí en estos países con grandes extensiones. El problema es que aquí la producimos y allá es el consumo, ¿no? Ahí voy. El tema es que 1 kilo de cocaína, pongamos el ejemplo, vale aquí 100 pesos. Se produce aquí 100 pesos en el Cauca. Listo. Ese mismo kilo de cocaína, al venderse al menudeado en los Estados Unidos, en las calles de Nueva York, de Washington, de cualquier otra ciudad de Boston, ese kilo de cocaína no vale $100, Rubén Darío, vale $2,000. Un ejemplo ilustrativo de las multimillonarias ganancias que produce la venta, la distribución, la comercialización de las drogas. Entonces los grandes ganadores de esto, pues sí, imagínense, si ganan los narcos aquí en Colombia, ¿y ganan de qué manera? ¿Cómo será el tema en Estados Unidos? Entonces Petro bien dice, el problema radica básicamente es en el consumo, señor presidente Biden. Ataquemos el consumo, luchemos contra el consumo, busquemos la forma más expedita, más clara, más directa, más eficaz de luchar contra el consumo, no solo en Estados Unidos, también en nuestro país. Aquí se produce heroína, Rubén Darío, en Colombia, en menores cantidades, pero hay producción de heroína y eso está causando un gran problema también hoy día. De tal suerte que aquí también pues la insistencia de Petro tiene mucho argumento, mucha razón, y él ha pedido, no obstante, que se le ayude al país con más equipos, más lanchas, más avionetas para la interdicción, para lograr capturar en alta mar y en las zonas por donde se trafica, que tenemos cuántos kilómetros de bosque, de playa, de costa, perdón, en el Pacífico, no sé, más de 1,000, en el Atlántico más de 1,000, en la frontera con Venezuela más de 2,000. Colombia es un país de fronteras, toda la esquina y la apreciación noroccidental. Y la apreciación que tiene
Biden de Colombia, ¿no? Sí. Dice, es un país estratégico para las Américas. Vamos a ver los Twitter justamente. Es un país estratégico por su posición para las Américas. O sea, que Norteamérica, los Estados Unidos, miran con especial atención a nuestro territorio por todo lo que para ellos implica. Es que es el paso obligado para todos lados. Sí, es la esquina clave estratégica. Miremos los Twitter. A ver. Dicen los del sur, dicen que Colombia es un país esquinero bueno, bonito y barato. Bueno, bonito y barato. Eso es uno de los Twitter que escribió o registró el presidente Joe Biden. Ampliémoslo un poquito, Diego, para poder apreciarlo mejor. Dice, junto con Colombia, junto con Colombia estamos enfrentando el cambio climático, fortaleciendo nuestras economías y combatiendo el narcotráfico. A medida que comenzamos el próximo siglo de nuestra asociación, estoy ansioso por profundizar y desarrollar nuestra cooperación, fue el Twitter del presidente Biden. Y hay otro, donde dice Colombia, lo que dice Rubén Darío, es la piedra angular del continente para la democracia. Fue un placer dar la bienvenida al presidente Petro en la Casa Blanca. Colombia finalmente es clave para el desarrollo de toda la región y unir nuestros esfuerzos compartidos por construir un hemisferio más próspero, igualitario y democrático. También en el otro Twitter del presidente Joe Biden. Oiga, muy elegante Petro. Ambos coincidieron, en sus trajes, ¿no? Azules. Sí, pero la pinta de Petro estaba cachetosa. No, al hombre, hay que decirlo. Mira, ahí está, a la izquierda está con la que fue la anterior presidenta de la Cámara de Representantes en los Estados Unidos. La señora Pelosi. Nancy Pelosi. Ella, gran amiga de Petro, dice él, y sí se le nota a Nancy Pelosi. Por ahí estuve leyendo otros Twitter de ella anoche, y sí, ella se refiere en términos muy respetuosos, muy generosos al presidente, mi amigo, el presidente colombiano, Gustavo Petro. Bueno, el hombre también tiene como sus cartas bajo la mesa a nivel internacional, ¿no? O sea, uno aquí le hemos dado palo a Petro, pero de manera... Perfecto ese nudo de la corbata. Sí, no, ahí está. Yo estoy viendo todas esas vainas. Sí, esa es el Salón Oval, de la Casa Blanca, en Washington. Y bueno, la visita fue muy interesante. Y el otro punto que no quiero dejar de pasar, Rubén Darío, el de los refugiados. Que también fue un punto importante que abordaron los dos presidentes, pues es una situación que ha venido generando mucho problema social. En Colombia tenemos más de 4 millones de refugiados venezolanos, Rubén Darío. Refugiados no, inmigrantes. Y el presidente Biden elogió justamente ese recibo que Colombia ha tenido de estos millones de personas con sus familias, y alabó y aplaudió la generosidad del gobierno colombiano. Desde la época de Duque, ¿no? Sí, desde la época de Duque abrió y ofreció todo el apoyo a los refugiados, a los migrantes que empezaron a llegar de una manera sorprendente desde Venezuela. Sí. Recuerde que un solo trancazo nos llegaron casi 2 millones en el gobierno de Duque, y el gobierno de Duque dijo, hay que acogerlos. Sí. Eso hay que reconocérselo al presidente Duque. Y tanto que Biden le dice a Petro, usted, su país, señor presidente, es altamente humanitario y generoso con los venezolanos. Esto tiene son puntos a favor, claro. Muy bien. De tal manera que en ese orden de ideas le fue muy bien a Petro. Y ahí está la carta. Usted tiene mejor vista que yo. Sí. El mensaje que dejó en la carta, el mensaje de West. Que nuestras luchas logren la paz, la vida plena, una democracia más profunda y multicolor, la justicia social para los más débiles. Gustavo Petro. Bien, ese es el mensaje que tradicionalmente en el libro de visitantes, ¿no? Ilustres se deja. Y bueno, ahí está el mensaje del presidente colombiano, un mensaje bonito. En términos generales, para resumir el tema, Rubén Darío, le fue bien al presidente. Sí, hay que ser sensatos en ese sentido, y pues que así lo asuma también él, y que entienda el presidente Petro ese mensaje de confianza que le ha expresado. Que el camino es ese, conversemos, la democracia. El camino no es imponer, no es arrasar, no es pasar la planadora por encima, porque yo soy el presidente. Además, una cosa, Rubén Darío,
En esta parte del mundo, quien desconozca el liderazgo de Estados Unidos está Fuera de combate. fuera de combate. Sí, Bueno.